El reino que no se posee. Y la guardiana del oro oculto. Anya Lysander. Resumen. 1209. Rhiannon de St. Valcroix llega a Escocia no por deseo, sino por deber. Hija de un varón poderoso, ha sido destinada a sellar con su matrimonio una frágil paz en las Highlands, una tierra donde los pactos se sostienen con acero y memoria y donde cada valle guarda una deuda de sangre. Las montañas la reciben con una belleza feroz y un silencio cargado de advertencias. Los clanes se observan desde la distancia. Los antiguos conflictos siguen latiendo bajo la superficie y el poder real se ejerce lejos de los tronos. Rhiannon, educada para obedecer con dignidad, percibe pronto que en Escocia nada es lo que parece y que incluso la neutralidad puede resultar peligrosa. Un acto de misericordia y de desafío la convierte en testigo de una conspiración que no debía ver. En un instante irrevocable, una flecha rompe el curso de los acontecimientos y transforma a la prometida dócil en una pieza incómoda dentro de un juego mucho más vasto. Las Highlands despiertan. Los clanes se movilizan. Las alianzas comienzan a resquebrajarse. Mientras la guerra se aproxima y las intrigas se entrelazan, Rhiannon queda atrapada entre hombres que desean usarla, destruirla o reclamarla. Y entre ellos se alza Brogan Maceoen, temido por todos, envuelto en leyendas, cuya presencia amenaza con alterar no solo el equilibrio del poder, sino también aquello que Rhiannon creía inamovible en su propio corazón. En una tierra donde el honor se paga caro y la libertad nunca es concedida, Rhiannon deberá decidir si seguirá siendo un instrumento del poder, o si se atreverá a forjar su propio destino. Epígrafe. No se hereda lo que se posee, sino aquello a lo que se pertenece. La tierra recuerda a quien la sirve y olvida a quien la reclama. Prólogo. El precio del paso. Hubo un tiempo en que el mar trajo tormentas antes que noticias, y hombres venidos de lejos cruzaron nuestras montañas como si la fe pudiera vestirse de acero. Pasaron sin pedir permiso, dejando tras de sí campos arrasados y silencios difíciles de nombrar. Decían servir a Dios. Eran cruzados. Eso bastaba. Entonces nuestro país se llamaba Montcharnel. Era pequeño, áspero, y estaba gobernado por el rey Grenor, un hombre más atento al porvenir que a la ira. No éramos ricos, pero conocíamos el equilibrio de la tierra y del invierno. Cuando los extranjeros nos tomaron lo que quisieron, Grenor comprendió que la fuerza no estaba en la espada sino en el paso angosto que atravesaba las montañas. Quien lo controlara controlaría el destino. Decidió cobrar un peaje. La exigencia fue recibida como una blasfemia. El líder de aquella hueste santa amenazó con arrasar el reino si se les negaba el paso y lanzó una pregunta que pesaba como condena. ¿Éramos fieles a la Iglesia o paganos que desafiaban la voluntad del Señor? Grenor eligió con astucia. Abrazó públicamente la fe y la convirtió en amparo. Declaró que su pueblo era creyente y que lo demostraría sin sombra de duda. Desde el balcón del palacio anunció el nuevo nombre del reino, St. Valcroix, en honor al santo protector de la Cruz de los Inocentes. Prometió erigir su imagen, enviar tributo a Roma y consagrar a Dios el oro recaudado. El peaje no sería del rey sino del papa. El cruzado quedó atrapado en su propia devoción. Negarse a pagar era impedir un tributo sagrado. Tras una noche de furia y silencio, cedió. Desde entonces todo el que atravesó nuestras montañas dejó oro. Monedas fundidas con el rostro de St. Valcroix llenaron la tesorería, y un barco partió hacia Roma cargado de cajas tan pesadas como las promesas que guardaban. Nadie supo nunca cuánto oro llegó realmente a manos del Santo Padre. Los rumores crecieron y menguaron como la marea. Con el tiempo los ejércitos dejaron de pasar por nuestras tierras. Creímos haber sido olvidados. Nos equivocamos. Cada cierto número de años, alguien regresaba en busca del oro legendario. Uno de ellos fue un varón inglés, enviado por orden de su rey. Registró castillos y dominios sin hallar nada.
Antes de partir habló con franqueza medida. Juan, príncipe de Inglaterra, hombre ambicioso e impaciente por la corona, deseaba más que reinar. Deseaba poseer. Juan, a quien la historia recordaría como Juan sin tierra, no gobernaba con afecto ni con clemencia, sino con hambre de control. Donde otros veían frontera, él veía oportunidades. Y Saint-Valcroix no tardó en convertirse en una de ellas. La invasión llegó al año siguiente. Convertidas en señorío inglés, nuestras tierras fueron abiertas una vez más en busca de un tesoro que quizá nunca existió. No quedó roca sin mover, ni muro sin herir. Si alguna vez hubo oro, se desvaneció con el tiempo. Pero el nombre de Saint-Valcroix permaneció. Y con él una herencia de honor, silencios y verdades veladas que aún aguardaban despertar. Capítulo 1. Wellsridge, Inglaterra, 1203. Rhiannon tenía 6 años cuando volvió a ser llamada al lecho de su madre. Avanzó por el corredor escoltada por 2 guardias, sus pasos pequeños intentando acompasarse al ritmo solemne de las botas sobre la piedra fría. Bajaba la mirada, concentrada en el tesoro que apretaba en la mano, una piedra negra atravesada por una fina línea blanca, suave por un lado, áspera por el otro. Pensó que a su madre le gustaría. Siempre le gustaban las piedras. En ellas, decía, se escondían las historias que no se olvidan. No era la primera vez que la llamaban. Rhiannon había aprendido que la muerte podía anunciarse muchas veces sin llegar nunca. Y su madre no rompía promesas. El corredor estaba lleno de sombras alargadas por el sol de la tarde. Rhiannon las observó con el deseo fugaz de correr tras ellas, de atraparlas antes de que escaparan. Aquel pasillo era su reino secreto. Allí saltaba de losas, giraba hasta marearse, corría cuando su padre estaba en casa. Papá no dejaría que mamá muriera, pensó con la certeza firme de la infancia. Pero su padre estaba lejos, al norte, y aún así Rhiannon no dudó. Su madre había prometido esperar. Walter, el jefe de los guardias, abrió la puerta de la recámara y la animó a entrar. «Adelante, princesa». Rhiannon frunció el ceño. «Papá dice que debo ser Lady Rhiannon. Y que a mi madre la llames princesa Rosamund». Walter sonrió con paciencia. «En Inglaterra sois Lady Rhiannon», dijo tocando el blasón de su túnica. «En Saint-Valcroix sois una princesa. Id ahora. Vuestra madre os espera». La habitación estaba llena de murmullos contenidos. El sacerdote rezaba en voz baja, el médico observaba con gesto severo, los criados se movían como sombras inquietas. Rhiannon apenas los miró. Sus ojos buscaron a su madre. Rosamund estaba pálida, frágil, pero cuando vio a su hija sonrió. Desde siempre había vivido en esa cama, con las piernas inmóviles, esperando el milagro que algún día, decía, las haría recordar cómo caminar. Entonces iría descalza al arroyo con Rhiannon. Y bailaría con su esposo. «Ven», le dijo. «Siéntate conmigo». Rhiannon corrió hasta la cama y le tendió la piedra. «Es la mejor», susurró su madre girándola entre los dedos. «La más hermosa». «Dices eso siempre», protestó Rhiannon, aunque sonrió. Le gustaba que su madre siempre tuviera razón. «Acércate», pidió Rosamund. «Necesito susurrarte algo». Los ojos de Rhiannon brillaron. Un secreto. Siempre había secretos entre ellas. «¿Por qué está toda esta gente aquí?», preguntó en voz baja. «Porque creen que sé dónde se esconde un gran tesoro», respondió su madre besándole la mejilla. Rhiannon rió. El juego le encantaba. «¿Me lo dirás?» «Hoy no». «Hoy no», repitió Rhiannon en voz alta para que todos oyeran. Rosamund pidió que las dejaran solas. Su voz, aunque débil, no admitía réplica. Cuando la habitación quedó en silencio, Rhiannon preguntó: «¿Me contarás una historia?» «Sí». «¿Cuál quieres oír?» «La de la princesa». Su madre asintió. Había una vez una princesa que vivía en una tierra llamada Saint-Valcroix. Rhiannon escuchó con atención reverente.
Sabía que esa historia hablaba de su madre y de su padre, aunque le gustaba oírlo nombrar. Le gustaban las bodas, las músicas, los banquetes, las tartas de fruta y los pasteles de miel. Pero cuando la voz de su madre empezó a cansarse, Rhiannon hizo lo de siempre. «Prométeme que no morirás hoy». «Lo prometo», respondió Rosamund. «Ahora es tu turno. Repite la historia. Cada palabra». Rhiannon adoptó una postura solemne. No debía olvidar nada. Aquello era su herencia, aunque aún no comprendiera su peso. Cerró los ojos un instante, como si pudiera ver dentro de sí aquello que algún día entendería. Y comenzó. Érase una vez un año en el que desde el mar entraron violentas tormentas. Capítulo 2. Norham Castle, frontera con Escocia, corte del rey Juan 1209. En la corte de Inglaterra todos conocían la enemistad. El barón Osric de Asenhall y el barón Theobald de Warche, ambos favoritos del rey Juan, llevaban años midiéndose como bestias acorraladas. Competían por tierras, influencia, favores y por un trofeo que ninguno estaba dispuesto a ceder, Lady Rhiannon de Wellfridge. Su nombre bastaba para encenderlos. Cada uno estaba decidido a poseerla, como si el matrimonio fuera una conquista más. Al rey Juan aquello le divertía. Observaba sus celos con la misma indulgencia cruel con la que se mira a animales amaestrados. Sabía cuánto la deseaban, y precisamente por eso no pensaba entregarla. Rhiannon era demasiado valiosa. Prefería mantener viva la promesa, insinuar la posibilidad, usarla cuando el equilibrio del poder así lo exigiera. Rhiannon, criada en Wellfridge bajo la protección de su padre, había vivido lejos de la corte hasta alcanzar la edad adecuada. Su belleza serena, luminosa, casi irreal, pronto se volvió legendaria. Bastó una breve audiencia para que el rey Juan quedara prendado. No la tocó. No aún. El barón Ranulf era demasiado poderoso. Pero la mirada del rey se demoró lo suficiente como para que su padre comprendiera el peligro. Una mirada así no olvida, pensó entonces Rhiannon sin saberlo, como si el presentimiento le naciera antes que la memoria. Juan sin tierra gobernaba rodeado de conflictos. Había desafiado al Papa Inocencio III y recibido a cambio un interdicto sobre Inglaterra, luego la excomunión. Sus varones ya no estaban obligados a obedecerle. Francia observaba con ambición. Gales ardía. Y al norte en Escocia, las Highlands se agitaban como un mar oscuro. El rey Wilfred juraba lealtad, pero los clanes solo respondían a su propia sangre. Solo un Laird destacaba por su quietud. Miles Montreve, hombre mayor de palabras escasas y ánimo sencillo, respetado precisamente porque no codiciaba nada. Gobernaba cerca de la explanada de Fionn, una extensión de tierras disputadas durante años. Juan vio en él una solución. El matrimonio fue ordenado con rapidez. Lady Rhiannon sería entregada al Laird Montreve, junto con una dote generosa y las tierras de la explanada de Fionn. El enlace prometía calmar a los clanes, asegurar la frontera y silenciar a los varones ingleses. Montreve aceptó sin dudar, creyendo que la paz al fin podría arraigar. Theobald y Osric protestaron. Juan los ignoró. El barón Ranulf aprobó el acuerdo. Sabía que mientras Juan reinara, su hija no estaría a salvo en Inglaterra. Había visto el deseo en los ojos del rey, paciente y voraz, como una araña aguardando. En Escocia, en cambio, según los Macael, parientes hoscos y poco dados a elogiar a nadie, el Laird Montreve era un hombre justo y amable. Eso bastó. La boda se fijó con la bendición del rey y del padre. La única persona que no fue consultada, y la última en saberlo, fue Rhiannon. Cuando la noticia llegó a ella, algo antiguo se removió en su interior. Así es como deciden el destino, pensó, con una mezcla de orgullo herido y silenciosa rebeldía. Aún no conocía al hombre con el que debía casarse, ni la tierra que la aguardaba. Pero comprendió, con una lucidez que no le enseñaron, que su vida acababa de dejar de pertenecerle.
Y esa herida, todavía invisible, ya empezaba a definirla. Capítulo 3. El rey llamado sin tierra. El barón Osrich se volvió creyente la víspera de abandonar Saint-Valcroix. No por fe sino por conveniencia. El rey Juan le había prometido a Rhiannon a su regreso a Inglaterra, y esa promesa ardía en su mente con más fuerza que cualquier credo. Todo sacrificio valía la pena, se dijo. Incluso soportar aquel país áspero y hostil, donde el viento parecía juzgar a los hombres. Su encargo era simple: vigilar al administrador real Emerly y confirmar si robaba para sí, o si había dejado escapar algo más valioso. El cambio de parecer del rey Juan no había sido un arrebato, sino una corrección fría. Montreve, antaño útil, había perdido valor. Demasiadas dudas, demasiadas lealtades ambiguas, demasiada inclinación a creer que Rhiannon podía ser algo más que una pieza negociable. Osrich, en cambio, era previsible en su ambición, firme en su obediencia y brutalmente claro en sus deseos. Juan necesitaba a alguien que no amara a Rhiannon, sino que la reclamara como se reclama una tierra conquistada. Prometerla a Osrich era asegurar control, silenciar antiguos vínculos y sellar con un matrimonio la herida abierta de Saint-Valcroix. Para un rey como Juan, el afecto era un riesgo, la conveniencia una virtud. Así era el cinismo político de Juan. Juan desconfiaba de todos, incluso de los suyos. Sobre todo cuando se trataba del viejo rumor del oro de Saint-Valcroix, esa historia que el rey fingía despreciar, pero que nunca dejaba de perseguir. Al caer la tarde, Osrich caminó por los terrenos del palacio. El aire era frío, el puerto visible a lo lejos, los hombres cargando el barco que pronto lo llevaría de vuelta. Inglaterra, Rhiannon poder, pensó cerrando la capa sobre su pecho. No podía marcharse sin respuestas. Fue entonces cuando vio al anciano. Llevaba ramas para el fuego y lo observó con una calma que irritó a Osrich al instante. Solo los hombres sin sangre creen que este clima es frío, dijo el viejo. Osrich se detuvo, ofendido. ¿Debería temerme?, respondió. Sirvo al rey Juan. No lo conozco, replicó el hombre. Pero cuido de las almas de Saint-Valcroix. Soy el padre Allard. Algo en sus ojos claros firmes incomodó a Osrich. Demasiada serenidad para alguien sin poder, pensó. Se interpuso en su camino. ¿Como sacerdote no puede mentir? No, admitió Allard. Mentir es pecado. Osrich sonrió. Entonces camine conmigo. Hablaron del pasado. De Grenor, el rey muerto. De Rosamund, la princesa amada. De su hija, Rhiannon. Cuando Osrich corrigió al sacerdote, Juan es vuestro rey, el anciano no discutió. Solo guardó silencio. ¿Ha oído los rumores?, insistió Osrich. El oro. Allard asintió. Una vez hubo mucho oro aquí. ¿Lo vio? Sí. Solo una vez. La evasión encendió la impaciencia del varón. El miedo siempre abre la boca, pensó, y lo agarró del hábito. Hábleme, amenazó, o haré que arrojen al mar a su santo. El sacerdote, jadeante, cedió. Había visto las arcas llenas tras la donación al Papa. Montañas de monedas. Años después, al pasar junto a la tesorería camino del lecho de muerte del rey, la sala estaba vacía. Nada. Ni una sola moneda. ¿Cuánto era?, exigió Osrich. Suficiente para ganar una guerra. El varón sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. El oro es poder, pensó. Y el poder siempre encuentra un dueño. ¿Dónde está ahora? No lo sé, respondió Allard. Desapareció. Osrich lo soltó. El anciano se inclinó y se marchó colina arriba, dejando atrás la certeza de que Saint-Valcroix guardaba algo más que ruinas y supersticiones. Osrich lo observó alejarse. Si el oro existió, se dijo, volverá a salir a la luz. Y cuando lo hiciera, pensaba estar allí para reclamarlo junto con Rhiannon. Capítulo 4.
La tierra que no reclama dueño. El barón Osrich regresó de St. Valcroix con el orgullo herido como carne viva. Aún no había desmontado cuando un mensajero del rey Juan le entregó la noticia. Lady Rhiannon se casaría con el Laird Montreve en la abadía de Dunaelion dentro de 3 meses. Las palabras no entraron de inmediato, rebotaron en su mente como una afrenta mal pronunciada. No puede ser, pensó con una calma tensa que ya anunciaba la tormenta. Juan le había prometido a Rhiannon. Juan no cumplía, había cambiado de nuevo de opinión, pero esta vez había creído. Pidió que repitieran el mensaje una y otra vez, como si la reiteración pudiera desmentirlo. No escuchó las órdenes siguientes. Solo vio el rostro de Rhiannon, lejano y obstinado, como una tierra que se le negaba justo cuando creía haberla conquistado. La furia lo acompañó hasta su casa. Allí estalló. Entró al gran salón como un vendaval y lanzó jarra y plato al fuego, observando cómo las llamas los devoraban. Soy un necio, se dijo con una risa amarga por confiar en un rey que solo cree en sí mismo. Maldijo a Juan, a sus promesas de humo, a su propia ambición, que siempre lo empujaba a esperar más. Y Sendra, la hija de su hermana, estaba allí. Una joven silenciosa, pequeña, acostumbrada a medir los pasos de su tío como quien camina sobre hielo fino. Se recogió contra la pared, invisible, mientras Osrich recorría la sala derribando cuanto encontraba. Él ni siquiera la vio. En su mente, Rhiannon se alejaba hacia Dunaelion, hacia otro hombre, y esa imagen le resultaba insoportable. Cuando al fin la ira se agotó, Osrich se dejó caer en una silla. Pidió vino. La criada llenó la copa hasta el borde, el líquido rojo rebosó como una herida reciente. Bebió largo y profundo, y el suspiro que siguió fue el de un hombre cansado de perder. «¿Ya no quedan hombres honestos en Inglaterra?», murmuró. Entonces reparó en Isendra y la llamó. Ella se acercó con cuidado, aliviada de que la tormenta hubiese pasado. Le habló de Theobald, de su viaje al norte, de su regreso, de su intención de acudir a Dunaelion. De su desdicha. Incluso de sus lágrimas. Osrich rió, una risa seca. Que sufra, pensó. Que pruebe aunque sea una vez la impotencia. Pero la risa murió cuando supo que Theobald esperaba representar al rey si Juan no acudía. Que tenía autoridad para decidir. Aquello ya no era simple rivalidad, era una amenaza real. Osrich apretó la mandíbula. Nada está cerrado, se dijo. Mientras el rey falte, todo puede torcerse. Y Sendra, con un valor torpe y desesperado, habló entonces de sí misma. De Theobald. De su deseo secreto. De cómo el matrimonio de Osrich con Rhiannon podría, quizá, abrirle a ella una esperanza. Sus palabras eran un hilo frágil, tendido entre la lealtad y el anhelo. Osrich la escuchó sin oírla del todo. La miró y sintió algo cercano a la lástima, pero no cedió. En su interior, la figura de Rhiannon seguía ocupándolo todo, no como amor, sino como destino, como herida abierta que no estaba dispuesto a aceptar. Lo que deseo, pensó, no me será arrebatado tan fácilmente. Y Sendra guardó silencio al ver que no habría respuesta. Afuera, el viento golpeaba la casa como un recuerdo antiguo. Y en algún lugar, aún distante, el nombre de Rhiannon seguía trazando su sombra sobre todos ellos, cargado de promesas rotas y decisiones que todavía podían cambiar el curso del legado. Osrich guardó para sí lo que realmente pensaba. No era prudente confiar en Isendra. El amor que sentía por Theobald nublaba su juicio, y en un descuido podía traicionarlo sin siquiera saberlo. El amor vuelve torpes incluso a los corazones más fieles, se dijo con una mueca de desdén. Tampoco compartiría con nadie su certeza más íntima, el tesoro había existido. Y quizá aún existía. Osrich lo sentía como se siente la presencia del oro antes de verlo, una vibración antigua en la sangre. No pensaba entregar ni una moneda al rey Juan, que lo había engañado una vez más. Con esa riqueza, si lograba encontrarla, podría comprar hombres, voluntades, destinos. Podría ser libre. La idea lo embriagó,
ningún rey por encima de mí, ninguna promesa ajena marcando mis pasos. Para alcanzar ese poder debía actuar con frialdad. Rhiannon era la llave. Estaba convencido de que el secreto del oro había pasado de generación en generación, como una herencia susurrada. Si no podía poseerla para arrancarle la verdad, haría que fuera entregada a un hombre al que él pudiera manejar. Y ya había elegido al candidato. Anunció entonces su próximo viaje. Isendra palideció al oír que partiría hacia el norte, hacia las Highlands, y que pasaría por la abadía de Duna Elion. Allí estará Theobald, pensó ella, con el corazón desbocado. Reunió valor y pidió acompañarlo, ocultando su verdadero deseo bajo el pretexto de asistir a la boda de la princesa. Osric dudó un instante. Iba a negarse. Pero vio la oportunidad y Sendra podía servirle. Asintió. «¿Vendrás conmigo?» La alegría de Isendra fue inmediata, casi dolorosa. Las lágrimas acudieron a sus ojos, y en su interior nació una esperanza febril. «Lo veré. Haré que me mire. Haré lo que sea necesario», se prometió. No había límite para su determinación. Osric observó su júbilo con una sonrisa contenida. Cada uno avanzaba hacia Duna Elion por razones distintas, arrastrando ambiciones que aún no comprendían del todo. Y sobre todos ellos, como una sombra antigua, pesaba el legado del oro y de Rhiannon, esa herencia silenciosa capaz de comprar la libertad o de condenarlos para siempre. Capítulo 5. Vientos sobre la explanada de Fionn. La explanada de Fionn, el valle que los Macrath ya llamaban con amargura su propio camposanto, aguardaba en silencio. Allí, donde la sangre había ennegrecido la hierba y el viento parecía recordar cada grito, habían decidido enterrar al hermano de Maceoen. No muerto. Vivo. Como si la tierra misma exigiera un último acto de crueldad. Aquel terreno era sagrado y maldito a la vez. Había pertenecido a reyes, pero estaba marcado por clanes. Allí, el nombre de Brogan Maceoen se había alzado como una tormenta. Su furia había descendido desde la montaña con la violencia de un aceite hirviente, arrasando cuerpos y voluntades. Quienes lo vieron avanzar juraron después que no era del todo humano, demasiado rápido, demasiado feroz, demasiado preciso. Un león con espada, murmuraban unos, una sombra imposible de alcanzar, decían otros. Bastaba oír la música de su ataque, el grito fundido con el silbido del acero, para saber que ya era tarde. Eohan Macrath sabía que Maceoen era de carne y hueso. Lo había visto, había soportado su presencia y peor aún, su indiferencia. Esa certeza lo corroía más que el miedo. Maceoen no lo odiaba, no lo consideraba digno ni siquiera de desprecio. Eso es lo que no puedo perdonarle, pensaba Eohan, con una envidia que le quemaba el pecho como una confesión jamás pronunciada. Anhelaba todo lo que el otro poseía: poder, aliados, disciplina, lealtad. Y sobre todo deseaba venganza. Ese día, se dijo, la envidia moriría con la sangre. O con la tierra. Eohan había urdido el plan con paciencia fría. Permanecería lejos, en la abadía de Duna Elion, rodeado de testigos santos, mientras sus hombres hacían el trabajo sucio. Había dado una orden clara: esperar. Esperar a que Brogan Maceoen apareciera en la cresta de la cordillera. Que viera. Que supiera. Que llegara tarde. Que aprenda lo que se siente al perder sin poder impedirlo, se dijo, frotándose las manos con un gozo oscuro. Faelan Maceoen, el hermano, fue capturado sin gloria, emboscado entre árboles, golpeado hasta perder el sentido, arrastrado como un animal hasta el hoyo ya abierto. Mientras aguardaban a que despertara y a que su hermano apareciera, los soldados discutieron cómo enterrarlo. Cabeza abajo para ver cuándo dejaban de moverse los pies. O pies primero, para escuchar los gritos hasta que la tierra los silenciara. La niebla avanzaba, espesa, subiéndoles por las botas como si el valle quisiera cerrar los ojos.
Garran, el hombre puesto al mando, observó la cresta lejana. Sabía que el tiempo era el verdadero verdugo. Decidió sin emoción. Pies primero. Así sería. Porque no se trataba solo de matar a un hombre, sino de herir un legado. Y en la explanada de Fion, donde la tierra recordaba cada afrenta, el destino ya había comenzado a moverse. Capítulo 6. Nombrar al enemigo. Rhiannon avanzaba hacia su boda como quien camina hacia una puerta cerrada sin conocer lo que hay detrás. No le sorprendía no haber visto aún al hombre con el que se casaría, así eran las alianzas concertadas, pero le dolía no tener siquiera un contorno al que aferrarse. Sabía solo que el Laird Montreve era mayor. ¿Cuánto? La pregunta le martilleaba la mente con imágenes que la hacían estremecer. Se reprendía por ello. La edad y el aspecto no debían importar. Y sin embargo temía otra cosa más honda. ¿Y si es cruel? ¿Y si gobierna con dureza a quienes dependen de él? Convivir con la injusticia le parecía peor que cualquier vejez. Echaba de menos a su madre con un anhelo casi físico. En aquel día, más que nunca, necesitaba su voz para ordenar sus miedos. La había perdido 2 inviernos atrás, y aunque agradecía haberla tenido tantos años, la ausencia se abría como una herida nueva. Si estuvieras aquí, sabrías qué decirme, pensó, mientras la caravana ascendía lentamente hacia las Highlands. El camino se volvía más áspero a cada tramo, y Rhiannon se replegaba en sí misma. Su padre, el barón Ranulf, cabalgó a su lado e intentó distraerla señalando la belleza del valle, el aire puro, las creencias de los Highlanders que decían estar tan cerca del cielo que podían tocarlo. Ella respondió con cortesía, pero sin convicción. Para Rhiannon, el cielo siempre había estado en Saint Valcroix, junto a la estatua del santo que protegía el puerto. Al recordar las palabras de su madre, sus dedos buscaron el medallón de Saint Valcroix que llevaba al cuello, hecho de una antigua moneda. Ella lo llevaba igual. Ella sabía cosas que yo aún no entiendo. Su padre percibió la melancolía y habló de contentarse, de aprender a apreciar la tierra y el matrimonio que la aguardaban. Rhiannon escuchó en silencio. ¿Contentarse es todo lo que nos está permitido? Quiso preguntar si el amor, la pasión o la libertad eran solo materia de sueños, pero se obligó a callar. Decidió como tantas veces ser práctica. Era una mujer adulta. Pronto sería esposa. Cuando se detuvieron a descansar, su padre habló con franqueza. Su vida cambiaría, no estaría en igualdad dentro del matrimonio. Tendría que aprender a contener su independencia. Rhiannon lo escuchó sin bajar la mirada. ¿Renunciar a mi libertad? El pensamiento la sacudió pero no retrocedió. Sabía quién era, y también sabía lo que no toleraría jamás. Su padre, incómodo, evitó profundizar más, especialmente cuando la conversación rozó terrenos que ninguno de los dos sabía transitar. Ya cerca de la abadía, Rhiannon pidió permiso para desviarse y ver la explanada de Fion, la dote que el rey Juan le había concedido. Había curiosidad en su petición, pero también algo más, la necesidad de mirar de frente aquello que marcaría su destino. Tras imponer condiciones estrictas, guardias, armas, prudencia, su padre accedió. La observó alejarse con un orgullo que le apretó el pecho. La hija de su esposa, de rizos castaños claros como madera al sol y ojos violetas heredados de antiguas promesas, caminaba con la voluntad intacta, más fuerte de lo que el mundo estaba preparado para reconocer. Rhiannon prometió que no habría incidentes, sonriendo con una chispa que delataba su espíritu indómito. No pasará nada, se dijo convencida. 2 horas después, con la sangre aún caliente en las manos y el eco del acto resonándole en el cuerpo, Rhiannon comprendió cuán frágiles eran las promesas. Unos hombres habían matado a otro. Capítulo 7. La espada que no se alza. La tarde que había pedido como respiro la condujo sin saberlo al borde de la sangre. Rhiannon interrumpió un asesinato. Había deseado movimiento,
viento en el rostro para ahuyentar los pensamientos que la perseguían desde que partió hacia su boda. No esto. Nunca esto. Mientras montaba a sable tras despedirse de su padre con la docilidad aprendida, sintió la vieja pulsión de libertad tensarle el pecho. Ser ella misma, aunque fuera por unas horas, pensó, y ese deseo le supo a desafío y a culpa a la vez. Contuvo al caballo hasta perder de vista la figura del varón, luego aflojó las riendas. Sable respondió con una alegría feroz y Rhiannon rió, liviana por un instante, como si pudiera volar sobre la hierba y el brezo. La escoltaban sus 4 guardias, sombras leales que conocían cada uno de sus silencios. Walter al frente, firme como una promesa, Pierce impaciente, Lucan con la ironía siempre al borde de los labios, Sylvain discreto vigilante. Con ellos se sentía a salvo. Siempre lo había estado, y esa certeza era parte de su herencia tanto como la sangre o el nombre. Pensó en su madre, en las noches de música robada, en las imprudencias de la infancia que aquellos hombres habían convertido en anécdota y no en tragedia. Elevó una plegaria muda por ellos mientras el paisaje se abría en verdes imposibles y el aire de las Highlands se volvía más frío, más puro, casi antiguo. Al alcanzar la meseta, el mundo pareció detenerse. El bosque se extendía delante de ellos como una frontera viva. Rhiannon escuchó las advertencias, clanes, riscos, nombres pronunciados con cautela y aún así decidió avanzar. No juzgar antes de conocer, se dijo fiel a la voz de su madre. Eligió el sendero más directo, el bosque cerrado. Quería llegar a la explanada de Fionn como quien se aproxima a un destino escrito, no bordeándolo. Avanzaron entre espinos y raíces hasta que el silencio cambió de textura. Walter alzó el brazo. Rhiannon sintió el aviso antes de comprenderlo. Su cuerpo reaccionó con la memoria de la caza, con la enseñanza que su padre había considerado imprudente pero necesaria. Ajustó el carcaj, pasó el arco a la mano izquierda. No era miedo, era claridad. Entonces oyó la risa. Ruda. Desgarrada. Desde la protección de los árboles vio a los hombres, 7 figuras con hábitos de monje apiñadas alrededor de una fosa reciente. Durante un segundo quiso creer en un error, en un rito piadoso. Luego vio al 8º hombre atado, ensangrentado, vestido con un tartán sucio. El horror la atravesó como una hoja fría. Ningún crimen merece esto, pensó, y esa convicción se alzó en ella con una fuerza que no pidió permiso. Escuchó fragmentos de voces, una discusión grotesca sobre cómo arrojar el cuerpo, el deseo común de despertarlo para que entendiera su destino. Supo entonces el motivo, no era un juicio, era una provocación. El prisionero era el hermano de Brogan Maceoen. Querían que el Laird llegara tarde, que reconociera el tartán desde el risco y heredara la muerte. Rhiannon sintió como algo antiguo despertaba en su interior, una mezcla de honor aprendido y rebeldía innata. No había venido a buscar aventuras, se dijo con amarga lucidez, pero no podía girar el rostro. Detrás de ella sus guardias aguardaban tensos fieles. Delante la injusticia respiraba. Y en ese claro, suspendida entre el legado que le habían dado y el futuro que le imponían, Rhiannon comprendió que la libertad a veces se paga con sangre. La duda duró un instante, la crueldad demasiado. El círculo de hombres discutía alrededor del hoyo, como si la muerte fuera un trámite. Rhiannon, oculta entre los árboles, escuchaba y comprendía. No eran fieles ni justicieros, eran mercenarios y esa certeza le geló la sangre. Garran hablaba de órdenes y de paga. Los otros asentían con un gruñido áspero, aferrándose a la obediencia como coartada. El prisionero, Faelan Maceoen, yacía inerte, atado, reducido a un cuerpo que planeaban usar como señuelo. Matar para atraer a otro, pensó Rhiannon, eso no es guerra, es profanación. Cuando alguien gritó que el Laird Maceoen estaba en el risco, el aire se tensó. Una silueta dorada contra el sol. Luego el rumor de caballos cada vez más cercano. El miedo quebró la falsa seguridad del grupo, huyeron miradas, se quebraron voces. Garran dudó. No puede dejarlo vivo, comprendió ella al verlo retroceder y volver a avanzar.
el prisionero había visto su rostro. En ese segundo, Rhiannon sintió el peso entero de lo que era. Hija de un linaje que enseñaba a proteger, mujer educada para elegir. Si no actúo soy cómplice, se dijo sin palabras. Walter percibió la decisión antes de oírla, su lealtad fue inmediata, silenciosa. El arco se tensó en sus manos como una promesa antigua. Garran alzó la espada. La flecha voló limpia, inevitable. Atravesó carne y costillas y encontró el corazón. El líder cayó sin un sonido digno de recuerdo. Al mismo tiempo el valle estalló. Guerreros irrumpieron desde los bosques, el metal chocó contra metal, la tierra tembló bajo los cascos. La batalla se desató como una tormenta convocada demasiado tarde. Rhiannon no miró atrás. Salvar una vida también es honor, pensó mientras avanzaba cubierta por la capa hacia el cuerpo de Faelan. El caos se les vino encima, pero sus hombres actuaron con la precisión de siempre. Walter bloqueó su impulso de quedarse. Decidió por ella lo que el deber exigía. Ella obedeció, con la garganta ardiendo y el pulso firme. Al llegar al riachuelo, desmontó y buscó el rostro del herido. Aún respiraba. «Apresuraos», dijo. «Sé dónde hallar ayuda». Y mientras se alejaban del fragor, Rhiannon supo que nada volvería a ser simple. Había elegido. Y esa elección, marcada por sangre y piedad, la uniría para siempre al destino de los Maceoen. Capítulo 8. La curva del camino. Un nuevo grito de guerra rasgó el aire, seguido de alaridos que helaban la sangre. Los Maceoen irrumpieron como una muralla viva, compactos inexorables. Los Macael respondieron a la señal de su Laerd, y en minutos el enemigo quedó atrapado entre dos fuegos. No hubo súplica ni tregua, era justicia antigua ojo por ojo, y cuando el estruendo cesó la tierra quedó sembrada de cuerpos. Entonces comenzó la búsqueda. Brogan Maceoen desmontó de un salto y corrió hacia el hoyo preparado para su hermano. Que no sea tarde, pensó, con esa plegaria muda que solo nace cuando el miedo se mezcla con la sangre. El pozo estaba vacío. Junto al montículo yacía un cadáver desconocido. Brogan se inclinó. La flecha clavada en el pecho le habló de una mano precisa, distinta. No es de los míos, supo antes de pensarlo. Ciaran Macael llegó a su lado. ¿Quién demonios es? No lo conozco, respondió Ciaran negando despacio. Brogan extrajo la flecha. Sus marcas eran extrañas, ajenas a cualquier clan cercano. Alguien más mueve los hilos, concluyó, y el presentimiento le dejó un sabor amargo. Macrath, dijo con una certeza que nacía más del instinto que de la prueba. ¿Sin señales?, replicó Ciaran. Ni hombres ni hierro suyo. Le mostró una cuerda ensangrentada. Con esto ataron a tu hermano. Brogan miró el borde del bosque, el viento en los pinos. Faelan vive, se dijo, aferrándose a esa verdad como a un juramento. No puede haber ido lejos. Buscad. Hasta encontrarlo o a quien lo tenga. Los Macael están contigo, prometió Ciaran. El tiempo que haga falta para vengar esta infamia. Dividieron a los hombres y peinaron la planicie, los claros las sombras. Horas después, regresaron con las manos vacías. Faelan Maceoen se había desvanecido. Y en ese silencio final, Brogan sintió cómo el destino antiguo y paciente acababa de reclamar su deuda. Capítulo 9. Lo que desaparece en silencio. Faelan Maceoen estaba al borde de la muerte. La espalda, abierta a latigazos, era un mapa de carne rota. Las piernas y las plantas sangraban, y una herida profunda en la sien derecha manaba sin tregua. No ahora, pensó Rhiannon al verlo, con esa determinación silenciosa que le nacía cuando la injusticia respiraba cerca. Se alejaron de la batalla siguiendo el hilo del riachuelo, hasta que el bosque los envolvió con pinos y sombra. Walter bajó el cuerpo inerte y lo tendió en la hierba. Rhiannon lo sostuvo, le acomodó la cabeza en el regazo y presionó la herida con un paño. Arrancó una tira de lino de su propia ropa,
la enfrió en el agua y limpió cuanto pudo. Aguanta, le pidió sin palabras, no te sueltes aún. Phaelan no abrió los ojos, pero en lo profundo de su inconsciencia algo se aferró al gesto, como si reconociera una mano que no venía a matar. La sangre volvió a brotar. Princesa, vuestro vestido, advirtió Walter. No importa, dijo ella. Importa él. Pierce fue directo como siempre, quizá no sobreviviría. Rhiannon lo miró con firmeza. No me pidas que renuncie antes de tiempo. Haré todo lo que esté en mi poder, respondió. Y vosotros conmigo. Entonces surgió el peligro. Si alguien sabía que ella había estado allí, si descubrían quién había disparado aquella flecha, la venganza caería sobre todos. Rhiannon lo comprendió de inmediato, no solo por ella sino por sus hombres. La lealtad también se protege en silencio. Nadie debe saberlo, dijo Walter. Lo sé, asintió ella. Y aún así, no lo entregaré. Decidieron entrar en la abadía de Duna Elion sin levantar sospechas. La capa ocultaría la sangre, los monjes hombres de Dios guardarían el secreto. Rhiannon sostuvo la decisión como un voto antiguo. Este hombre es nuestra responsabilidad, se dijo, y en esa certeza halló calma. No me pondré en medio de una guerra, concedió al fin. Cuando esté a salvo, me haré a un lado. ¿Y no diréis nada?, preguntó Walter. A nadie. Phaelan respiró apenas. En ese suspiro frágil, como un hilo de oro, se selló un pacto invisible entre dos destinos que aún no sabían su nombre. Capítulo 10. Donde la fe se vuelve estrategia. Entraron en la abadía por la zona de atrás, como si el propio destino les hubiera abierto paso. La puerta del muro sur estaba abierta, sostenida por una piedra torpemente colocada, un gesto humilde, casi banal, que sin saberlo les concedía refugio. Desde la sombra de los árboles, Rhiannon observó al sacerdote que cargaba sacos de grano más pesados que su propio cuerpo. Vio en ese esfuerzo una verdad antigua: incluso los hombres de Dios doblaban la espalda ante el peso del mundo. Y algo en ella, una inquietud silenciosa, supo que no habían llegado allí por azar. Salió al claro y ofreció ayuda. Su voz, serena y firme, no era la de una dama suplicante, sino la de alguien acostumbrada a decidir. Mientras sus hombres se ocupaban del grano, el sacerdote se volvió hacia ella, y entonces vio al herido. La conmoción le atravesó el rostro como un relámpago. ¿Está vivo?, preguntó persignándose. Lo estaba. Apenas. Walter descendió con Phaelan en brazos, y Rhiannon sintió el peso invisible de aquel cuerpo roto. No lo conocía, pero algo en su quietud le hablaba con una intimidad inexplicable. Este hombre no debía morir. No ahora. No así. Cuando pronunció su nombre Phaelan Maceoen, el aire cambió. El sacerdote palideció. El linaje no era solo un nombre, era una herida abierta en las Highlands, una historia que exigía cuentas. Rhiannon lo percibió de inmediato. Allí, entre muros sagrados, el poder seguía acechando. Los condujeron por corredores oscuros, húmedos, donde el silencio tenía siglos. La habitación era pobre, casi monástica en su desnudez, pero bastaba. Ordenaron colocar a Phaelan con cuidado. Su espalda destrozada arrancó al sacerdote un suspiro quebrado. Rhiannon sostuvo la mirada sin apartarse. Había visto crueldad antes, pero nunca tan de cerca. Y nunca había permitido que la apartaran de ella. Recibirá ayuda, dijo. Y vivirá si Dios no nos da la espalda. Cuando el sacerdote habló de la extrema unción, Rhiannon sintió una rebelión silenciosa alzarse en su interior. No aceptaba despedidas aún. No para él. No después de todo lo que había sobrevivido. Sin alzar la voz se mantuvo firme. Aquella era su elección, y la asumiría con todo lo que implicaba. Pidieron silencio. Promesas. El sacerdote comprendió más de lo que dijo. Reconoció a Rhiannon sin necesidad de que se lo confirmaran, y aún así juró olvidar. En Escocia incluso la fe sabía guardar secretos.
El sanador llegó. Cosió la carne con manos seguras. Rhiannon observó cada gesto, cada respiración de Faelan y pensó, sin saber por qué, que aquel rostro endurecido por la guerra aún no había dicho su última palabra. No permitió el hierro al rojo. No por vanidad sino por respeto. Las cicatrices también contaban historias, y ella no deseaba añadir una innecesaria. Cuando ya no hubo nada más que hacer, confió el cuidado del guerrero a los monjes. El sol descendía, tiñendo de oro apagado los muros de la abadía. Rhiannon se quedó un instante más junto a la cama mirándolo. En su quietud había una fuerza contenida, un eco antiguo que la llamaba sin nombre. Al apartarse por fin, supo que no salía ilesa de aquel lugar. Había cruzado un umbral invisible. Y aunque aún no lo comprendía del todo, algo irrevocable se había puesto en marcha, tan silencioso y profundo como las raíces de las montañas. La llegada de Rhiannon a la puerta principal de la abadía de Dunaelion fue celebrada como una bendición largamente aguardada. El abad apareció casi corriendo, ciñéndose el hábito con manos nerviosas, rebosante de fervor y hospitalidad. Su entusiasmo era sincero, casi infantil, y Rhiannon lo recibió con una sonrisa medida, consciente de que allí también comenzaba otra representación. «Una semana», pensó. «Solo una semana más de promesas que no me pertenecen». Aceptó flores, palabras amables, reverencias torpes. Respondió con cortesía, ocultando bajo la capa no solo la sangre ajena, sino la memoria reciente de lo ocurrido. Cuando habló del viaje, eligió la verdad más segura, la belleza del paisaje. Nadie debía sospechar que ya había cruzado umbrales invisibles antes de pisar ese patio. Mientras el abad la guiaba por los corredores, hablaba sin cesar de invitados, regalos, alianzas. Rhiannon escuchaba con atención educada, pero por dentro sentía el peso de un destino diseñado por otros. Paz, decían todos. Siempre la paz se paga con cuerpos ajenos. Fue entonces cuando apareció Macrath. Elegante e impecable, con una sonrisa sin grietas. Rhiannon lo observó con una lucidez silenciosa. Aquel hombre no conocía la aspereza de la pérdida. Sus palabras fueron corteses, su tono correcto, su alusión a la explanada de Fionn apenas velada. Ella respondió con dignidad, aunque algo en su interior se tensó. La guerra también se viste de seda, pensó. Ya en sus habitaciones, amplias y preparadas para la celebración, Rhiannon se permitió por fin deshacerse de la capa. Doblar el vestido manchado fue un acto casi ritual, esconder la prueba, guardar el recuerdo, sostener el secreto. No había excusas para la sangre. Solo decisiones. Esa noche regresó en silencio a la habitación donde yacía Faelan. Dormía aún suspendido entre mundos. Los sacerdotes discutían en voz baja, temerosos de un nombre que pesaba como una maldición. Brogan Maceoen. Rhiannon escuchó comprendiendo más de lo que decían. Si fuera mi hermano, pensó, ya estaría quemando el mundo para encontrarlo. Fue ella quien inclinó la balanza. Brogan debía saberlo. El honor lo exigía, aunque el miedo temblara en cada palabra de los monjes. Prometieron avisarle. Prometieron proteger al herido. Rhiannon aceptó, aun sabiendo que las promesas eran frágiles en tierras de clanes. Los días pasaron. Faelan mejoró. Y cuando por fin el padre Helric reunió el valor para partir, no fue hacia los Maceoen, sino hacia los Macael, buscando una voz aliada antes de enfrentar la tormenta. Cabalgó con el corazón encogido, rezando por misericordia. Bajo un roble antiguo, en el límite de aquellas tierras, el destino volvió a moverse. Un jinete apareció en el camino, recortado contra la tarde. Y sin saberlo aún, Helric estaba a punto de entregar la chispa que encendería algo mucho más grande que su miedo. El padre Helric detuvo el caballo bajo el roble, con el pulso acelerado. Durante un instante no supo si debía huir o encomendarse a Dios. El jinete ya lo había visto. Que sea misericordia y no castigo, rogó en silencio, mientras el viento agitaba su hábito como una advertencia. Cuando reconoció al barón Ranulf,
exhaló el aliento que llevaba preso en el pecho y se persignó con torpeza. Lo llamó por su nombre, recordándole aquel encuentro lejano en la abadía, como si anclarse al pasado pudiera volver seguro el presente. No mencionó a su hija. No mencionó a Rhiannon. Eligió el camino estrecho de las medias verdades. «¿Venís de tierras Macael?», dijo, más afirmación que pregunta. Ranulf asintió cansado. Habló de parentescos lejanos, de una visita que debía ser breve y de una tragedia que había detenido a todos. Un guerrero desaparecido, una búsqueda inútil, una tormenta que había retrasado el regreso. Helric escuchó con atención contenida, sabiendo ya el nombre que flotaba entre ambos como un presagio. «¿Faelan Maceoen?», preguntó al fin con suavidad. El silencio fue la respuesta. Ranulf lo miró como si acabara de abrirse una grieta bajo sus pies. «Lo he visto», dijo Helric. «Está en la abadía. Vivo, por ahora». El impacto fue inmediato. El varón quedó inmóvil, atrapado entre alivio y temor. Helric no le dio tiempo a recomponerse. «Que otro cargue con la ira que vendrá», pensó, y espoleó el caballo. «Si lleváis esta noticia al Laird Macael para que llegue a Brogan Maceoen», añadió mientras descendía, «Dios sabrá recompensarlo. Incluso siendo inglés». «Esperad», gritó Ranulf. «¿Está vivo?». Helric no se volvió. Apretó las piernas contra la montura, dejando que el camino lo tragara. «Eso espero», respondió al viento. Y mientras descendía, supo que había puesto en marcha algo que ya no podría detenerse. El nombre de Faelan había vuelto al mundo. Y con él la sombra de su hermano, de Brogan. Los Lairds del norte eran hombres difíciles, nacidos de piedra y tormenta. Impredecibles sí, salvajes a veces. Ranulf lo sabía, y aún así pensaba que llamarlos así rozaba el halago. Ninguno en su experiencia igualaba la aspereza de Ciaran Macael. El Laird jamás ocultó su desprecio por Ranulf por ser inglés, aunque la sangre los emparentara. «No me odia por quien soy, sino por lo que represento», aceptaba el varón con resignación, el mundo que había intentado domar aquellas tierras. Aún así, Ranulf respetaba a Ciaran más de lo que admitiría. Vivía sin castillo ni ornamento, atento solo a su deber, proteger a su clan y a Arianne Roth, su esposa, ahora encinta. Allí, en aquella cabaña austera, Ranulf había visto algo que no abundaba en Inglaterra, una felicidad sin alarde, un honor sin testigos. Tal vez este lugar no sea barbarie sino raíz, había pensado entonces. La imagen del monje huyendo aún lo perseguía cuando regresó a tierras Macael. Helric había hablado como quien escapa de una maldición, dejando un nombre suspendido en el aire, Faelan Maceoen. Ciaran salió a su encuentro como una tormenta hecha hombre, seguido por sus guerreros. Ranulf sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Faelan Maceoen está en la abadía de Duna Elion». El ceño del Laird se quebró apenas un instante. «¿Vivo?». Ranulf repitió las palabras del monje, incluida aquella respuesta incierta. Ciaran apretó la mandíbula. «Mientras respire hay esperanza, si no, habrá sangre», pensó, y no necesitó decirlo. «Se lo diré a Brogan», sentenció dándose la vuelta. Mientras ladraba órdenes y los hombres se preparaban para partir, Ranulf comprendió lo que había puesto en marcha. Brogan Maceoen no se detendría ante nada. Y si los dioses aún guardaban un resto de piedad para las Highlands, Faelan seguiría con vida cuando llegaran a la abadía. Porque si no, el legado antiguo reclamaría su precio. Capítulo 11. El mensaje subrayado. Mientras el padre Helric reunía el valor necesario para llevar su mensaje, Rhiannon llenaba sus días con sonrisas aprendidas, visitas obligadas y los preparativos de una boda que no sentía suya. Por las noches, cuando la abadía callaba, deslizaba sus pasos hasta la estancia donde yacía Faelan. Dormía aún entre sombras, vigilado por sus guardias, ajeno a las palabras que no comprendía y a las lenguas extrañas que lo rodeaban. «Vive», se decía ella, aferrándose a ese pulso como a una promesa.
Él, medio despierto, aceptaba la custodia sin lucha. La vida le pesaba demasiado como para discutirla. Al alba, Helric partió. Regresó esa misma noche, más pronto de lo esperado. Rhiannon lo recibió en el balcón con cortesía y una inquietud contenida. Nada vuelve tan deprisa si no trae miedo, pensó. El sacerdote habló de cabalgatas rápidas y prudencias. Confesó que no había ido a los Maceoen, sino a los Macael, y que había confiado la noticia a un tercero. A Rhiannon le pareció un rodeo innecesario, casi supersticioso. ¿Por qué temer al hombre al que se le devuelve la esperanza? La conversación derivó hacia los campamentos, los mensajeros y el despliegue de poder que cercaba la abadía. La boda prometía ser memorable, decían. Rhiannon escuchaba, dócil con el corazón lejos. ¿Toda esta pompa para qué? Entonces Freyne irrumpió y el murmullo de los pasillos se volvió un presagio. Monjes agitados, manos en oración, un silencio que pesaba como plomo. Helric volvió con el rostro deshecho. Rhiannon sintió el golpe antes de oírlo. No, mi padre, rogó en silencio. Freyne habló por fin con voz grave. Se trata del Laird Montreve. No puede casarse con vos. La frase quedó suspendida un instante, como una puerta entreabierta. Rhiannon alzó la mirada, buscando el sentido que faltaba. ¿No puede? Susurró. No, milady, confirmó Helric. Está muerto. Y en ese instante, sin fanfarrias ni lamentos, el destino cambió de rumbo. La boda se disolvió en ceniza. La libertad temida y deseada respiró por primera vez. En alguna parte de la abadía, Faelan seguía con vida. Nada muere del todo cuando otra cosa acaba de nacer, pensó Rhiannon, sin saber aún cuánto le costaría esa verdad. Capítulo 12. La guardiana despierta. Hubiera sido más sencillo disfrazar la muerte de accidente. Así lo pensó, no con culpa sino con cansancio mientras descartaba una a una las posibilidades. Asfixiarlo era peligroso. Incluso un hombre que se apaga puede volverse feroz cuando la vida se le escapa. Ahogarlo, peor aún, siempre existe el riesgo del grito del auxilio inesperado. El azar es un enemigo torpe, se dijo, y tachó cada plan que dependiera de la suerte o del tiempo exacto. Al final eligió el cuchillo. La hoja no miente. Da una muerte rápida, definitiva, aunque jamás inocente. Nadie cae por accidente sobre el acero una y otra vez. La verdad a veces debe parecer brutal para ser creíble. Le costó varias estocadas acabar con el Laird Montreve. Había matado antes, pero nunca así. Otras veces la sangre quedaba en manos ajenas. Esta vez no podía permitirse testigos, ni errores, ni lealtades frágiles. Debía hacerlo solo. El poder se conserva en silencio, se recordó, aceptando el peso de ese legado oscuro. Montreve se había vuelto predecible con los años. Demasiado confiado, demasiado blando, rodeado de hombres que ya no vigilaban porque no creían en el peligro. ¿Quién habría de odiarlo? No buscaba guerras, no ambicionaba más tierras, no alzaba la voz. Era un remanso antiguo, quieto hasta la ingenuidad. Y sin embargo, cada noche repetía el mismo gesto, caminar solo al caer el día sin importar la lluvia ni el frío. Esperarlo entre las sombras fue largo y áspero. El suelo húmedo, la noche cerrada. Luego, el crujir de las hojas anunció su llegada. El asesino cerró la mano en torno al cuchillo y aguardó. Todo final necesita un testigo, pensó, aunque nadie más estuviera allí. El salto fue rápido. El desenlace inevitable. El Laird Montreve murió de una forma cruel, impropia de su mansedumbre. Y el bosque antiguo y sabio guardó el secreto como ha hecho siempre, con honor, con silencio, con sangre que se confunde con la tierra. La misa fúnebre se celebró en la capilla norte, bajo un calor impropio que apresuró los ritos y volvió más denso el aire. Los Montreve habían llegado para una boda y marchaban ahora como una sola sombra, con el honor a cuestas y el duelo clavado en los hombros. Muchos Lairds acudieron, otros tantos lo habrían hecho de haber sabido.
Los ingleses, en cambio, fueron excluidos sin lamentos. Solo el barón Ranulf y su hija permanecieron, tolerados por lo que había sido una promesa. Los sentaron al fondo, aislados en un banco vacío. Rhiannon lo aceptó sin queja. Rezar también es una forma de despedirse, se dijo con la serenidad frágil de quien no entiende aún la violencia del mundo. Mientras el cuerpo envuelto en lino era llevado fuera, Rhiannon sintió las miradas clavarse como agujas. Alzó la vista y una mujer la hirió con palabras envenenadas. El hijo la apartó con un gesto de vergüenza, y Ranulf sostuvo a su hija antes de que reaccionara. No devuelvas el golpe, pensó él, cansado de guerras ajenas. Le explicó en voz baja la acusación tácita. No la creían asesina, pero sí causa. Si Montreve no hubiese viajado para casarse con ella, seguiría vivo. Rhiannon escuchó con incredulidad. ¿Cómo puede el destino necesitar culpables? Se irguió. Soportaría la ignominia sin quebrarse, aunque el ardor le quemara el rostro. Ya a salvo, Walter confirmó que Theobald había estado esperando. Ranulf, ceñudo, decidió el regreso inmediato a Inglaterra. Osrich y Theobald no sueltan una presa, pensó, y esa certeza lo urgía. Prometió alcanzarla tras hablar con el rey. Rhiannon preguntó poco, pero entendió mucho. Mi libertad sigue siendo moneda. Sylvain y Walter intercambiaron miradas. La conveniencia de la muerte de Montreve flotó entre ellos como una sospecha indecible. Caminaron por el salón comunal mientras Ranulf relataba lo ocurrido en las tierras altas. La búsqueda de Faelan Maceoen, la brutalidad, la sangre, el hoyo cavado. Rhiannon escuchó sin ver, protegiéndose del horror. Elijo creer en la bondad, insistió, como quien se aferra a un legado más antiguo que el miedo. Ranulf la besó en la mejilla antes de partir, orgulloso y preocupado a la vez. Cuando quedó sola, confesó a Walter su culpa por callar. Él la absolvió con prudencia. Proteger también es elegir el silencio. Rhiannon asintió. Este viaje nos ha cambiado, pensó. Y no para bien. Luego añadió apenas, ha sido un viaje triste. Capítulo 13. Lo que se hereda sin nombre. Ciarán jamás habría imaginado ser la voz de la cordura. Él, que solía arder primero. Pero aquel día el deber le cayó encima como una herencia inevitable. Contener a Brogan. Si pierde el juicio ahora lo perderemos todo, pensó mientras lo persuadía, palabra a palabra, de no arrasar la abadía piedra por piedra. Brogan había cedido en el camino, hasta que vio a Faelan. Allí apoyado contra las puertas sagradas, apenas en pie. Entonces la furia regresó como un incendio antiguo. Respira. Está vivo, se ordenó Ciarán y lo dijo en voz alta para que el mundo no se desmoronara. Brogan no respondió. Observó a su hermano luchar por avanzar, y algo se le quebró por dentro. No debieron tocarte, pensó y desmontó. El golpe que le dio fue seco, brutal, necesario. No era crueldad, era un ancla. Despierta. Quédate conmigo. Faelan cayó contra él, y Brogan lo sostuvo como si ese gesto bastara para devolverle la vida. Ordenó montar a su hermano y flanquearlo. Luego habló bajo con una certeza peligrosa. ¿Alguien sabe qué le hicieron? Nadie llega así a una abadía sin ayuda. Ciarán intentó frenar la tormenta. Tierra sagrada. Reglas. Espadas fuera. Brogan lo miró con desdén cansado. Las reglas no salvan a los hermanos, pensó. El matrimonio te ha ablandado, provocó. Ciarán sonrió, imperturbable. Mi esposa no se habría casado con un hombre débil. La discusión quedó atrás cuando el recuerdo volvió a imponerse. La espalda de Faelan desgarrada, la piel rota como si hubieran querido borrar su nombre del mundo. Brogan supo que esa imagen no lo abandonaría jamás. Pagarán, juró en silencio. Decidieron detenerse. Faelan insistió en desmontar solo. Nadie lo ayudó. No por desdén sino por respeto. El orgullo aún lo sostenía, y todos lo sabían. Cada paso era una herida. Cuando al fin se dejó caer junto a la roca, respiró hondo, aferrándose a la piedra como si fuera hogar.
Brogan se plantó frente a él. ¿Quién te hizo esto? Si lo supiera ya estarían muertos, mintió Faelan con dignidad. No me quites esto, pensó. Brogan aceptó la mentira como un regalo. El relato llegó a trompicones, el golpe, la capucha, las cuerdas, las voces. 4, quizá más. Esperaban refuerzos. Esperaban una señal. Querían sangre Maceoen a cambio de oro. No fue un arrebato, comprendió Brogan. Fue una cacería. ¿Esperar qué? Preguntó. No lo sé, admitió Faelan frustrado. Y eso me enloquece. Brogan vio la verdad detrás de la confusión, golpes en la cabeza, dolor, fiebre. No apretó más. Sobrevivir también es vencer, se dijo. Cuando Faelan habló de la abadía, los sacerdotes, las oraciones, la certeza de haber estado muriendo, algo se tensó en el aire. Brogan escuchó en silencio, afilando la paciencia como un arma. Alguien allí sabe más de lo que dice. Y cuando llegó el momento entraría a la abadía no como un bárbaro, sino como lo que era, un hermano que exige respuestas, un Laird marcado por el honor antiguo, dispuesto a reclamar la verdad aunque le costara la paz de los dioses. Taran fue el primero en romper el silencio. ¿Quiénes eran esos sacerdotes? Faelan respiró hondo antes de responder, como si cada recuerdo pesara más que el anterior. El padre Freyn era el sanador. Le pregunté cómo había llegado allí, dijo que no lo sabía. Brogan alzó la vista al instante. Las mentiras huelen, pensó con esa intuición antigua que nunca le fallaba. ¿Le creíste? Sí. Después de que me lo explicara. Dijo que el padre Helric había ido a buscarlo. Helric era quien rezaba sobre mí. Ciarán frunció el ceño. ¿Y no sintió curiosidad por saber cómo llegaste? La sintió. Me preguntó cómo me habían herido. Le dije que no lo recordaba. Luego escuché que se lo preguntó a Helric, y Helric respondió que era mejor no saberlo. Brogan apretó la mandíbula. Protección o culpa. Siempre una de las dos. Habla en acertijos, dijo con la furia filtrándose en la voz. Faelan intentó incorporarse. La piedra le sostuvo la mano apenas un segundo antes de que el cuerpo lo traicionara y cayera hacia atrás. Maldijo en voz baja. No así. No delante de ellos. Ese sacerdote no usará acertijos conmigo, dijo Brogan avanzando un paso. Me dirá lo que sabe. ¿Brogan? Faelan lo miró exhausto. Helric intentaba protegerme. Creía que quienes me atacaron entrarían en la abadía para terminar el trabajo. ¿Para matarte?, concluyó Ciarán. Faelan asintió. Los llamó demonios. Decidieron ocultar mi presencia hasta que llegaras tú. Pero no podían vigilarme siempre. Y tampoco servirían de mucho contra un intruso. Brogan inclinó apenas la cabeza. ¿Cómo lo resolvieron? Helric buscó ayuda. Hombres diestros en la batalla. Taran negó despacio. Ningún sacerdote conoce hombres así. No, dijo Brogan. Pero los necesitó. Se detuvo frente a su hermano. ¿A quién encontró? Soldados. Estaban allí por la boda del Laird Montreve. El nombre cayó como una piedra en el agua. ¿De qué clan? Preguntó Ciarán. ¿Eran Highlanders? Se adelantó Brogan. No. Pero Helric confiaba en ellos. Ciarán arqueó una ceja. Entonces tenían que serlo. Los hombres alrededor asintieron por puro instinto. Solo los nuestros son dignos de confianza. Era una verdad tan vieja como la tierra. Te digo que no lo eran, insistió Faelan. No sé de dónde venían. Pero Helric los conocía bien. Brogan vio cómo el cansancio empezaba a cerrar los ojos de su hermano. Debo ir rápido. No por prisa, sino por miedo a perder algo irrecuperable. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Faelan parpadeó. 4. Siempre 2 cerca de mí. ¿Armados?
preguntó Brogan. Faelan sonrió, apenas. No. Ciaran lo observó con atención. ¿Eso te hace gracia? Cuando los veas lo entenderás. No necesitan armas. Taran bufó, herido en su orgullo. ¿Invencibles? Ningún hombre lo es, cortó Brogan. ¿Te dijeron algo? ¿Cómo llegaste allí? No. Hablaban entre ellos. En una lengua que nunca oí antes. La frustración se le clavó a Brogan entre las costillas. Una lengua ajena. Soldados sin armas. Sacerdotes que callan. Demasiadas sombras. Se detuvo. No había más que sacar de Faelan por ahora. Helric hablará, decidió. O aprenderá a hacerlo. Desenvainó la espada y se la entregó a Taran junto con la vaina. Llévalo a casa. Luego le dio el arco y las flechas. Y manda a los Macael de regreso. A todos. Ciaran ya estaba montando. ¿Vuelvo contigo a la abadía? No, respondió Brogan seco. Taran intervino con calma estratégica. La mitad escoltará a Faelan. La otra mitad esperará fuera con las armas. El comandante de Ciaran asintió. Y yo también. Por si encontramos a los hombres que hicieron esto. Ciaran miró a Brogan. Nos vendrían bien las armas. Prefiero las manos, dijo Brogan. ¿Incluso si ellos las llevan? Brogan lo miró como se mira a un hombre que debería saber la respuesta. ¿Qué crees? Ciaran negó despacio sin sonreír. Creo que tienes muchas ganas de matar a alguien. Voy a matar a quien le hizo esto a mi hermano, dijo Brogan. No era ira. No era amenaza. Era un juramento antiguo, pronunciado con la calma terrible de quien ya ha decidido. Capítulo 14. Oro bajo la piedra. La rivalidad entre el barón Osrich y el barón Theobald había dejado de ser un juego de influencias para convertirse en algo más oscuro, más silencioso. No se proclamaba en voz alta, pero todos la sentían. Una guerra sin estandartes, hecha de miradas veladas y palabras medidas. En ese mundo de intrigas, la lealtad era un bien frágil y la traición una moneda corriente. Wilfred, heraldo de Theobald, lo sabía mejor que nadie. Servía a un señor mientras vendía cada gesto y cada susurro al otro. Memorizaba conspiraciones como oraciones, y luego las ofrecía al barón Osrich a cambio de oro y promesas. No es traición, se decía, es supervivencia. Cuando la noticia del asesinato del Laird Montreve corrió por la abadía, Wilfred no esperó órdenes. Inventó un recado y partió al galope. Osrich siempre se aseguraba de ser hallado cuando las sombras traían novedades, y aquella noche se encontraba cenando con el Laird Macrath bajo las altas vigas de su gran salón. Wilfred habló. Esperó el impacto. No llegó. Osrich se limitó a encogerse de hombros, como si le hubieran anunciado un cambio de clima. Macrath, con gesto ausente, alargó la mano hacia el pan negro y mordió sin prisa, aburrido. Demasiada calma, pensó el heraldo con un escalofrío. Aquella muerte no era una sorpresa. Tal vez ni siquiera un contratiempo. Recordó entonces el rostro impasible de Theobald al recibir la misma noticia. ¿La esperaban? ¿La habían deseado? Y más inquietante aún, ¿por qué Macrath, hijo de esas tierras, no mostraba duelo alguno por un Laird caído? Osrich se levantó y lo llamó con un gesto seco. Afuera, lejos del fuego y de los testigos, su voz fue breve y afilada. Vuelve con Theobald. Observa. Escucha. Nada más. Luego añadió casi con descuido. Ve mientras quede luz. Yo llegaré a la abadía mañana. Wilfred lo vio regresar al salón con su andar seguro, como un hombre al que el destino ya le ha hablado al oído. Se quedó allí un instante, rascándose la cabeza con una pregunta ardiéndole en la lengua que no se atrevió a pronunciar. Montreve había sido fuerte. Respetado.
Su muerte debía haber sacudido el mundo de los nobles. Y sin embargo, nadie parecía sorprendido.